Dios les bendiga, hermanos, los saluda a todos en el nombre de Jesús. Bienvenidos a este segundo día de nuestra gran convención, un show Cuta Permanece. Hoy estamos con nuestra hermana Viviana y vamos a hacerle una entrevista para preguntarle algunas preguntas que queremos que ustedes escuchen y aprendan más. Hermana Viviana, Dios la bendiga. ¿Nos puede extender un saludo, por favor? Amén, Dios les bendiga a todos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy feliz, muy contenta de poder estar aquí en esta hermosa convención. Amén. Hermana Viviana, cuénteme, ¿qué tan importante es para usted recibir el Espíritu Santo? Bueno, la importancia de recibir el Espíritu Santo es algo hermoso como hijos de Dios. La presencia de Dios, su Espíritu Santo nos llena de paz, de gozo, de mansedumbre, de benignidad, y creo que es algo que es muy fundamental en la vida del cristiano. Amén. También le quiero decir a todos los oyentes que aunque ustedes no estén en la convención aquí presente y estén en sus casas, el Espíritu de Dios no tiene límites, así que el Espíritu de Dios y nuestro Dios está en esta convención, pero también está en su casa, así que llénese de su presencia. Hermana Viviana, cuénteme, ¿qué consejo tiene usted para todos los oyentes que nos están oyendo? Bueno, en esta mañana yo les aconsejo, y no solo en esta mañana, sino siempre, desear la presencia de Dios. Como tenemos un lema hermoso, permanecer anhelando la presencia de Dios, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer, y ese es el motor para nosotros poder seguir adelante. Su presencia es el motor. Amén, muchísimas gracias, hermana Viviana. Los paso ahora con esta siguiente entrevista. Bueno, un saludo nuevamente para todos nuestros amables oyentes, para los que están viéndonos a través de las redes. Estamos en nuestra 11ª convención aquí en la preciosa isla de Aruba. Es una bendición para nosotros contar con personas, amigos sobre todo, que nos están visitando, pero también hermanos, pastores, esposas de pastores, profesionales que le sirven al Señor, que han tenido un encuentro con Dios y que nos van a compartir un poco acerca de sus experiencias, acerca de lo que pueden vivir en un evento como estos, y al cual estamos invitando a todos nuestros amables oyentes. Tenemos con nosotros a nuestro hermano William Ciro. Él es supervisor en el distrito número 4 en Colombia, a quien le damos la bienvenida. Hermano William, gracias por acompañarnos, y bueno, primero escuchar un saludo suyo para toda nuestra amable audiencia. Amén, Dios les bendiga. Bueno, un cordial saludo para todos. Privilegiado de parte del Señor de poder participar de esta 11ª convención aquí en la isla de Aruba. Una bendición maravillosa en compañía de nuestros compañeros de ministerio, amigos, nuestro misionero William Díaz, su esposa y su familia. Agradecerles mucho por la invitación. Gracias, hermano William, por estar con nosotros. Hermano William, habrán preguntas de los que están allí viéndonos. ¿Qué es una convención? ¿A qué se va una convención? ¿Qué vamos a encontrar en una convención? ¿Qué les podemos decir a ellos con respecto a ello? Amén. Bueno, una convención es un momento especial, es un evento de mucha altura, donde es la oportunidad de estar juntos y en armonía, de venir, de escuchar otros predicadores de otros lugares, donde hay unas temáticas y donde se debe tener toda la disposición para venir a adorar a Dios y vivir experiencias maravillosas con el Señor. Hay muchos testimonios de cosas que Dios hace durante un evento como estos, al cual denominamos convención. En este caso, pues, que están los misioneros también de Curazao, de Bonaire, que ha venido el hermano del consistorio de ancianos
desde Colombia. Entonces es esa oportunidad de fraternizar con todos nuestros hermanos y de llenarnos de la presencia del Señor. Así es, hermano William. Y hermano William, en la convención, en esta fraternidad también aprendemos mucho de la palabra de Dios. De pronto saber, aquellos que no pudieron estar en la integración, la reunión de anoche, puedan venir hoy a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde o a las 7 de la noche. ¿Qué pueden aprender? ¿Qué pueden conocer, ampliar su conocimiento? Anoche estuvimos escuchando un hermoso mensaje, una enseñanza que nos deja una reflexión. ¿Qué podemos decir acerca de ella? Bueno, en especial en esta convención hay una temática muy importante, una unción que permanece basada en todo lo que es la obra del Espíritu Santo, ese mover y ese fluir del Espíritu Santo de Dios. Precisamente el día de anoche estábamos escuchando la enseñanza por parte del hermano Ángel Miro Camacho, y nos hablaba que esta obra del Espíritu Santo es una obra de principio a fin, que toda la salvación es una obra que le pertenece al Señor, donde obra el Espíritu Santo de Dios, convenciendo precisamente al ser humano, convenciéndolo de pecado, haciendo esa obra transformadora, y gracias a Dios y a la obra de su Espíritu Santo, hoy estamos aquí y podemos celebrar. Así que de eso aprendemos, todo ese mover y todo ese fluir del Espíritu Santo de Dios, en qué dirección va y lo que hace en la vida del ser humano. Bueno, gracias, hermano William. Y cómo no dejar de un lado a su hermosa esposa, la hermana Miriam, que también nos acompaña, una mujer psicóloga, sierva de Dios, que nos está acompañando el día de hoy. También un saludo que ella nos pueda brindar. Bueno, muchas bendiciones para todos los que nos alcanzan a escuchar. Muy contenta de estar en este lugar, compartiendo la bendición del Señor aquí en convención, en confraternidad, deleitándonos en la presencia del Señor. Muy contenta, desde Colombia aquí es un privilegio pues estar en la isla de Aruba, alabando y glorificando al Señor. Bueno, hermana Miriam, un consejo para todas esas mujeres que nos están viendo, un consejo para ellas, ¿qué podemos aprender, hacia dónde vamos? O sea, cuando una mujer que quiere venir a un evento de estos, que quiere conocer a Dios, ¿qué cambios hay en su vida? ¿Qué aprende? ¿Qué conocimientos adquiere? Amén. Bueno, yo creo que cuando hay un interés por buscar las cosas de Dios, creo que es el mayor interés que toda mujer puede tener, que todo ser humano puede tener. Realmente acercarnos al Evangelio, acercarnos a Cristo a través de un evento como este, pues es la oportunidad de tener el regalo más maravilloso y el regalo de la salvación. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, nosotras como mujeres nos cambia completamente toda nuestra perspectiva, todo ideal cultural, porque el Evangelio trasciende toda cultura, trasciende todo concepto, todo entendimiento, toda ciencia, y el Evangelio llega a nuestra vida y como mujeres podemos ser dignificadas, porque por eso vino Cristo a la tierra, a dignificarnos, a transformarnos, a darnos un nombre, una altura espiritual, y por eso pues es la invitación en este día a todas las mujeres que quieren conocer un poco más acerca del Evangelio. Recuerda, mujer, que no es un cambio de religión, es un cambio de vida, porque es un regalo maravilloso. Yo creo que en el tiempo que llevo de conocer al Señor Jesucristo es el tiempo más hermoso, no lo cambiaría por nada, porque el Señor me ha amado, me ha perdonado, me ha transformado, me ha dado un nuevo sentido, le ha dado propósito a mi vida. Yo creo que eso es lo que quiere el Señor hacer con tu vida, darle un nuevo propósito, transformarte, darte la alegría que tu corazón necesita, y este es el espacio que el Señor está permitiendo aquí en la isla de Aruba para que todas las mujeres se acerquen y puedan escuchar la palabra del Señor. Y si tienes inquietudes, aquí el Señor también las puede llenar, las puede suplir a través de la palabra. Entonces yo creo que el Evangelio ha sido para nosotras lo más grande. Bueno, gracias, hermana Miriam, gracias por ese mensaje para todas las mujeres. Bueno, invitarle, vamos a terminar con una muy buena invitación, estamos muy próximos ya a iniciar nuestro evento, así que no te quedes, apúrate ahí, si estás en casa, ven rápido para que no te lo pierdas, pero hagámosle una invitación, hermano William, una invitación a todos los que nos están viendo a través de las redes. Claro que sí, esta es una oportunidad entonces para poder venir y disfrutar en la presencia del Señor. Los invitamos para que hagan entonces lo humanamente posible de estar aquí. Si toca, bueno, parar algunas actividades, pedir permisos, hacer todo lo que esté a nuestro alcance y venir a disfrutar lo que más podamos de esta
convención, el día de hoy sábado con los 3 cultos que se tienen, el día de mañana domingo también 3 cultos, así que ven y juntos disfrutemos aquí de lo que el Señor está haciendo y de lo que Dios hará. Bueno, nuevamente extenderles esta invitación. Recuerda que no es una invitación humana, hay un propósito espiritual. Dios te está esperando, invita a toda tu familia, ven con tus hijos, con tu esposo o con tu esposa. Ven, saca este espacio para buscar la presencia del Señor. Ya verás qué cosas grandes tiene el Señor para ti en este día, hoy a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche. Y igualmente el día de mañana, domingo, a las 10 de la mañana, 3 de la tarde y 6 de la tarde, estaremos aquí gozándonos en la presencia del Señor y viendo cómo Dios sigue haciendo milagros. Bueno, excelente, gracias hermanos por habernos acompañado en esta entrevista, gracias a ustedes por estar ahí, por querer conocer más. Recuerden, somos Iglesia Pentecostal Unida de Aruba, la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. No te vayas a perder este hermoso evento, este hermoso programa. Ven, gocémonos juntos, adoremos a Dios. Ese vacío, como decía nuestra hermana, ese vacío que hay en el corazón, lo puede llenar Dios. Así que bienvenidos en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos. Convención Internacional Ununción Kutá Permanecer. Vino por Wakbomes, vino por tots moments, no llegue el momento de viajar tempura, mita quiere cubo no te más. Mamita, volve sin ti. El momento llega. Iglesia Pentecostal Unida de Aruba lo va a celebrar su convención internacional. Dianán 8, 9 y 10 de luna de septiembre. Nos quiere invitar vos para junto con nos, vin para experienciar un momento así na bonita mes. Con presencia de Dios. Nos lo baitín con nos, Pastor Nandicoló, también el cantante Akerles Ascanio y Pastor Nan foi de Caribe. Junto nos lo baitín una experiencia bonita. Para junto con nos celebrar fiesta aquí. Nos está guardado. Una invitación de Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Mira quiere cubo no te más, mamita volve sin ti. Convención Internacional Ununción Kutá Permanecer. Vino por Wakbomes, vino por tots moments,
Mamita quiere cubano te más. Mamita vuelve sin ti. El momento llega. Iglesia Pentecostal Unida Aruba lo va a celebrar su convención internacional Dianán 8, 9 y 10 de luna de septiembre. Nos quiere invitar vos para unos para experienciar un momento así bonito de presencia de Dios. Nos lo batin con nos pasó Nandi Colombia. Ambe cantante aquel pastor de canto no experiencia vi para con nos celebrar e fiesta. Nos ha guardado. Una invitación de Iglesia Pentecostal Unida Aruba. Tempura, mamita quiere cubano te más. Mamita vuelve sin ti. Misa de mi presencia, eternamente tembla, mi alma tableta tenga. Y quitimo presencia, ora mi sentivo, vida sin ti. Volver sin ti, y ahora botaste un Santo Espíritu, y ahora canta y tembla, y ahora botaste un Santo Espíritu, y ahora canta y tembla. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Hay veces que en mi afán yo creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y temblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y temblo. Ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi iré a millones proclamándote rey,
sabiduría suya es, la que está en el trono sea honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder.
Aleluya. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Bienvenidos. Qué bendición verlos y que me vean. Es un privilegio grande que Dios nos concede en esta mañana. Invoquemos el nombre del Señor. Soberano y eterno buen Dios, en esta hora estamos delante de ti, mi Dios. Te damos infinitas gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de estar aquí delante de tu presencia, mi Dios. Maravilloso es tu nombre, Señor. Oh, maravilloso eres tú, Dios, en esta hora. Obra de una manera especial en nuestras vidas, mi Dios. Por tu misericordia, por tu bondad, mi Dios. Derrama de tu Espíritu Santo en esta convención, Señor. Llénanos cada día más y más de ti, Señor. Que tu presencia permanezca en nuestras vidas, Señor, en todo momento, mi Dios. Aleluya, mi Dios. Amén y amén. Digamos gloria a Dios. Saluda al que tiene a su lado y dele la bienvenida en esta mañana. Don William, Dios le bendiga, bienvenido. Don Carlos, Dios le bendiga, bienvenido. Querido, Dios le bendiga, bienvenido. Aleluya. Todos son bienvenidos, los niños también son bienvenidos. Bueno, gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar en esta maravillosa convención. Es una convención llena de la presencia del Señor. Se ha iniciado esta convención en victoria y sé que irá de aumento en aumento, porque todo lo que hacemos los hijos de Dios cada día va en aumento en aumento. Quiero aprovechar este momento para saludar a nuestro director de Educación Cristiana, el hermano Ángel Miro. Bienvenido al Caribe. A su digna esposa, la hermana Seleni, también le extendemos nuestro saludo cristiano. A mi supervisor, el hermano William Ciro, y a la hermana Miriam, es bienvenida. A nuestro hermano Akerles, bienvenido varón. La hermana Alba también es bienvenida. A mis compañeros misioneros, al hermano William Díaz Vargas o Vargas Díaz, bueno, le damos la bienvenida. ¿Cuánto le da la bienvenida al hermano William? Eso. Amén. Es una bendición tenerlo con nosotros, al hermano William, en esta mañana. A la hermana Mónica también le extendemos nuestro saludo cristiano. Al hermano Esteban, a la hermana Sofía. Son una bendición aquí en la iglesia en Aruba y en el Caribe. También al hermano Carlos Alberto Pérez Quirama. Amén. Es una bendición. La hermana Mariané, Esteban, la hermana Nelly, ¿cierto? ¿Dónde está la hermana? Que es la mamá del hermano Carlos. Vea, levante la mano para que la conozcan. Ahí está la señora madre del hermano Carlos. Usted los ve junticos y uno dice, bueno, parece el hermano Carlos como el hermano de la hermana. Se ve muy joven al lado del hijo, pero es una bendición. Gracias a Dios. También quiero saludar a los pastores de Aruba, al hermano Julio. ¿Qué se hizo? Bendecido hermano Julio, su esposa, su hija. Al pastor Kevin, amén. A su esposa y a su niña. Lo conocimos soltero, ahorita está casado con hija, a que vayan ir viendo. Y también los invitamos con el aval de mi misionero. Pastores, pasen acá, acompáñenos acá. Ustedes forman parte del cuerpo ministerial de Aruba. Vengan para acá los dos pastores. Pero hágale pues, hijo, no le dé miedo. Amén. Es una bendición estar aquí en el nombre del Señor Jesús. Al comité de alabanza, Dios les bendiga. A los niños, amén, ¿sí o no?
Pero vamos a leer la palabra porque se nos va a ir el culto saludando. Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 16. Vamos a tomar lectura en el nombre del Señor Jesús. Capítulo 15, versículos 1 al 16 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer en el nombre del Señor. Saludando a todos los que están a través de las plataformas digitales en esta hora de diferentes lugares de Bonaire, Curazao, de aquí de Aruba, de Colombia, de todos los diferentes lugares. Es una bendición que estén gozando con nosotros en esta convención. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Vamos a cantar un coro. Aleluya. Digamos gloria a Dios. También saludo a los hermanos de Curazao que están. Y a mi lindo hijo Juan David, mi bebé, está conmigo acompañándome. Ya no es mi bebé porque ya es como más bien mi bebesaurio, está muy grande, ¿cierto? Tua palavra foi princípio único e vivo. Aleluya. Emissário de boa glória, revelado por amor, comunidade bonita em nome de Jesus, mi rei. Comunidade nada por comparar. Comunidade e outro nome. Aleluya. La que cielo passa
mi salvación. Tu mi pecado perdonar. Nada por los motivos, mas que somos verdad, mas que somos verdad. En nombre de Jesús, vive. Mas que somos verdad, nada por comparar. Mas que somos verdad y un otro nombre. Pense in morto, masker e cortina, e rabashi awoeta. Creación ta canta, por gloria proclama, para resucitar de majestad. Incomparable, inigualable, away pasar, inmortal, tipo de gloria, tu de poder y majestad. Poderoso por verdad, poderoso por verdad. En nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso por verdad, nada por comparar. Poderoso por comparar. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus. Aleluya. Dele ese aplauso fuerte al Rey en esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Tomen asiento, amados. Vamos a esperar que pase hasta aquí la hermana Seleni y la hermana Miriam y nos presente sus saludos.
y se va preparando el coro de los niños para el especial. Dios les bendiga, hermanos. Saludo en el nombre del Señor Jesús a cada uno de ustedes, a los pastores, Señor los bendiga, al pastor anfitrión y su familia. Qué bendición, hermanos, poder estar aquí exaltando a este hermoso Señor Jesús, ¿verdad? No hay nadie más precioso que Él. Y dice su palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Bueno, mis hermanos, conociendo esta hermosa isla, pues Dios me dio la bendición de poder acompañar a mi esposo. Es para mí una alegría ver la obra de Dios en este lugar, cómo Dios bendice a su pueblo y cómo de todo lugar el Señor levanta hombres y mujeres para su honra y su gloria. Que el Señor los siga prosperando, los siga bendiciendo y nos sigamos deleitando en esta hermosa convención. Dios los bendiga. Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Gloria a Dios. Bueno, muy contentos de estar en este lugar. Amita Hopi contento. Gloria a Dios. Feliz, porque Dios ha sido bueno con todos nosotros. Siempre el Señor es bueno. Y estamos aquí por su gracia y su misericordia. Y estar aquí con la amada iglesia del Señor es tremenda bendición. Siempre nos sentimos en casa cuando estamos acá porque se siente la presencia de Dios, la hermandad, el amor, ¿cierto? La armonía. Y bueno, aquí celebrando juntos para la gloria del Señor esta fiesta tan hermosa. Saludo al hermano Ángel Miro, a su esposa, a los pastores misioneros. Una bendición estar aquí con las compañeras también, la hermana Alba. Un saludo para los de alabanza, al coro también de niños distrital. Qué bendición, todos sirviéndole a este gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Por eso tiene sentido que sigamos adorando y glorificando al Señor, hermanos, porque aquí hay una razón de ser y es que el Señor nos ha salvado y nos ha cambiado la vida. Tenemos muchos motivos para adorarle. Sigamos gozándonos en la presencia del Señor. El coro de los niños. Estamos muy, pero muy contentos con todas estas personas que nos están acompañando, esposas de pastores, grandes mujeres de Dios. Pero también nos estamos preparando porque viene un hermoso especial de los niños. Los niños se han preparado, han estado muy atentos para darle también la alabanza y la oración al Señor. Natalia, ¿tú qué dices de todo este trabajo que se ha hecho con los niños? Han estado muy pendientes de los ensayos. Sí, Dios les bendiga, sí, han estado ensayando, todos los ensayos estuvieron muy presentes, todos están muy emocionados por darles ese mensaje a las demás personas. Bueno, qué bueno. Allí ya están tras de cámaras organizando todo para que usted y yo nos deleitemos con estas hermosas voces infantiles. Decirles que también desde niños podemos servirle al Señor. Tenemos en la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba, en este lugar, un grupo de niños que también reciben clases, reciben las lecciones de aprendizaje de la palabra de Dios, de la Biblia. Así que si tú tienes un niño en tu casa y también quieres que aprenda ese niño un poquito la estructura también de la parte espiritual, que no crezca tal vez con vacíos espirituales, te invitamos para que lo traigas. Tenemos todos los domingos también nuestro servicio con los niños a las 10 de la mañana, se les dan las clases para que aprendan todavía mucho más de la Biblia. Pero hoy les estamos invitando, si nos estás viendo desde tu casa, no te quedes allí, trae a tus hijos, trae a tu familia, trae a tu esposa o trae a tu esposo y deleitémonos en la presencia del Señor. Estamos ya próximos entonces a escuchar esta hermosa interpretación, ¿verdad, hermana Natalia? Amén, amén, así es. Más niños, ellos les quieren enviar ese mensaje a los otros niños, que conozcan de Dios, el amor de Dios, todo lo que Dios hace por nosotros.
Sí, así es. Así que cordial invitación para todos. Bueno, estamos viendo que desde allá atrás ya estamos listicos para escuchar esa hermosa interpretación musical que han programado los niños. Hay un grupo también de jóvenes, adolescentes también, que se esfuerzan por enseñarle a los pequeños, decirles que este ha sido un trabajo desde antes de preparación, donde se han reunido con los niños, han tenido ensayos. Soy testiga de que no es fácil el trabajo con los niños, pero cuando los niños quieren servir a Dios, lo hacen con mucho amor, con mucho cariño. Bueno, ya estamos preparados, así que vamos entonces en directo con nuestra transmisión. Estamos muy contentos, amén. ¿No? ¿Los niños estamos contentos? Sí, los niños ensayaron mucho para esta convención y todo lo que hacemos y cantamos y nuestros talentos es para Dios, amén. ¿Para quién es nuestro talento, niños? ¿Para quién es nuestro talento? Para Dios. Y esta canción de hoy se llama No hay otro Dios. Desde muy pequeños, nuestra misión siempre es enseñarle a todos los niños que no hay otro Dios, amén. Que solo tenemos un solo Dios. Y desde pequeños les enseñamos la doctrina, amén. Que solamente hay un Dios en el cielo y en la tierra. Vamos a empezar. Otro Dios como mi
demonios huyen ya al mencionar el nombre del Rey de Majestad. Ninguna potestad nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, aquel digno, no hay otro, poderoso, el gran yo soy. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, aquel digno, no hay otro, poderoso, el gran yo soy, el gran yo Aleluya. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Y necesitamos la unción del Espíritu Santo en el mundo. Cristo es el que puede hacer el cambio en la vida de los corazones de cada uno. Esa es la necesidad con la cual nosotros hemos decidido poner este lema, una unción que permanece. La unción, la presencia de Dios debe permanecer en la vida de nosotros, en el mundo entero. Vemos como el mundo cada vez más está en decadencia, más violencia, más maldad, más guerras. Pero la unción de Dios es la solución. Así que por eso hemos elegido este hermoso lema, la unción que permanece. Escuchamos esa hermosa canción de los niños que interpretaban No hay otro Dios como mi Dios, y creo que eso también es parte importante de esta enseñanza de la palabra de Dios en esta convención. Entonces, por eso, hermana Natalia, es importante la unción en tu vida, en mi vida, en cada uno de nosotros. Vamos a permitir que estén pasando las esposas de misioneros y pastores allí en transmisión. Vamos con ellas. El Señor Jesús les bendiga, hermanos y hermanas. Demos una alabanza para el Señor Jesús. Bueno, gracias le doy al Señor por esta hermosa bendición y privilegio que me da de poder estar aquí con ustedes, saludando aquí a toda la preciosa audiencia que hay en esta mañana, no solamente aquí presencial, sino también a través de las redes. Y aquí también a nuestro hermano Angelmiro, amén, no lo veo, nuestro hermano Angelmiro Camacho, miembro del honorable consistorio de, aquí está, de ancianos, a su esposa, la hermana Seleni. Bueno, ellos realmente tengo grandes recuerdos de ellos, el trabajo en el Señor, y me alegro que el Señor los sigue bendiciendo y respaldando en todo aquello que Él ama, que es la obra del Señor, y todo lo que tiene que ver con la educación, amén, como director de educación cristiana en Colombia. Nuestro misionero, el hermano William Díaz, la hermana Mónica, sus hijos Esteban, Sofía también, hermano Netzilber, que ha venido con Juan David, al hermano Akerles, la hermana Albita, qué bueno encontrarnos. Hace unos años nos visitaron en Centroamérica y ahora nos encontramos aquí en el Caribe. Qué bendición, sirviendo siempre al Señor. Amén. Y también gracias a Dios por la bendición que me da de estar aquí con mi esposo, con mi hijo, la delegación de Curazao, hermanos, Dios les bendiga. La abuela, mi suegra, que está aquí también con nosotros.
y los pastores aquí también. Qué bendición ver la obra del Señor, cómo Dios la respalda y cómo sigue creciendo. Amén. Agradecemos, hermano William, hermana Mónica, todas sus atenciones. Y bueno, el hermano William también está aquí con su tocayo. Amén. El hermano William Ciro, supervisor en Distrito 4, nuestro distrito allá en Colombia. Y su esposa, la hermana Miriam, qué bendición también verlos aquí. El día que llegamos, ayer, pues muy contentos de poder tener la oportunidad de encontrarnos con amigos, con compañeros de muchos años en la obra del Señor y ver cómo Dios les está bendiciendo y respaldando. Así que esta es una hermosa oportunidad de alabar al Señor, grupo de alabanza, los niños, los coros. Todo esto es una fiesta maravillosa que el Señor nos permite disfrutar. Así que vamos a hacerlo, vamos a disfrutarlo. Amén, porque Dios lo ha preparado para nosotros. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos, y muchas gracias. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Nuevamente, gloria a Dios. Un saludo muy especial para todos en esta mañana, al miembro de consistorio, nuestro hermano Ángel Miro, como mi paisano, como me dice él, somos del Quindío. Yo creo que aquí hay un gran encuentro del eje cafetero, aquí hay una delegación grande de esta parte de Colombia, y es una bendición para mí, para nuestra familia, bueno, estar aquí en esta convención. Gracias, hermano William, por esta invitación, por permitirnos esta bendición de venir a conocer esta extensión más del pueblo de Dios. Uno cada vez que llega a una congregación nueva, a un país nuevo o a una congregación en Colombia que es por primera vez que va, uno ve esas caras, refleja esas caras conocidas y dice, este se parece al hermanito tal, todos tenemos la gracia de Dios y nos parecemos porque somos hermanos, amén. Y eso por lo regular siempre sucede también en la obra donde uno vaya. Así que mi saludo muy especial para todo este grupo ministerial. Bueno, ya todos les sabemos a cada uno para no alargar. Y a mis compañeras, aquí también, a toda esta bella congregación, las delegaciones que vienen también de Curazao. Estuvimos hace unos 19 años por allá con mi esposo en Curazao. No sé si de pronto de los que están aquí estarían de esa época, pero qué bendición poder ver aquí la obra de Dios, cómo el Señor les está bendiciendo con este auditorio, con todas las bendiciones que el Señor ha traído a esta isla y que va a seguir trayendo. Y le voy a pedir un favor en este momento, mire al que está al lado y dígale que la gracia de Dios permanezca en su vida. A ver, que la gracia de Dios permanezca en su vida. Estamos en esta hermosa convención, nos vamos a seguir gozando y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que siga permaneciendo esa gracia y esa unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Él es maravilloso. Porque no empezar ahora lo que ahora puede ser, echar mano de este tiempo, aprovechándolo bien,
El tiempo no es simple tiempo, es nostalgia del ayer, es lo que vivo al presente y lo que viene después. En tu mano están mis tiempos, oh Dios de la eternidad. Quiero vivir mis momentos aferrado a tu verdad. En tu mano están mis tiempos, oh Dios de la eternidad. Quiero vivir mis momentos aferrado a tu verdad. Aleluya, aleluya. Eres el mismo por siempre, nunca dejarás de ser. Mientras yo soy un aliento que pronto ha de perecer, mis logros, luchas y anhelos, mis sueños por realizar, guardados en mi silencio, en tus manos han de estar. En tu mano están mis tiempos, oh Dios de la eternidad. Quiero vivir mis momentos aferrado a tu verdad. En tu mano están mis tiempos, oh Dios de la eternidad. Quiero vivir mis momentos aferrado a tu verdad. Aleluya, aleluya. Fui bautizado en el nombre de Jesús y fueron perdonados todos mis pecados. Cuando yo era un niño, solo mi cabeza me la habían mojado, cuando no sabía que era bueno y que era malo. Hoy me puedo dar cuenta cómo estaba engañado. El bautismo de niños la Biblia no ha registrado. Esa es una mentira que se han inventado. El bautismo es para aquellos que reconocen que han pecado. El bautismo en el nombre de Jesús es el único que aparece en la Biblia. Es el nombre que se nos dio para el perdón, y será salvo todo aquel que lo reciba. Y es tan poderoso que si hay enfermos, Él nos sirve también de medicina. Es el nombre sobre todo nombre, ante
se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Jesucristo es fuente de vida. Aleluya, aleluya. Él es la fuente para vida eterna. Aleluya, aleluya. Lo que yo estoy cantando no es imaginación. Tengo muchos testigos que lo han predicado. Pedro fue uno de ellos, que allá en Pentecostés, por el Espíritu Santo, predicó la palabra con poder y fue muy claro. Aquella multitud estaba compungida cuando oyeron hablar el Evangelio de Cristo. Ellos todos dijeron: ¿qué haremos para ser salvos? En el nombre de Jesús. Todos deben ser bautizados. El bautismo en el nombre de Jesús es el único que aparece en la Biblia. Es el nombre que se nos dio para el perdón, y será salvo todo aquel que lo reciba. Y es tan poderoso que si hay enfermos, Él nos sirve también de medicina. Es el nombre sobre todo nombre, ante Él se doblará toda rodilla. ¿De quién? De los que están en los cielos y en la tierra. Jesucristo es fuente de vida. Estaba analizando orden de prioridades en mi vida, Señor, familia y alimento, y también el vestido para sobrevivir. Cosas muy importantes, también muy necesarias en mi diario vivir, por las cuales el hombre puede hoy sostenerse y también subsistir. Me pueden hacer falta y también escasear. Hoy alguna de ellas puedo sobreponerme, enfrentar la escasez y hasta la enfermedad. Y hasta la enfermedad. Que me falte alimento, me falte vestido, pero no tu presencia. Que me falten palabras, escasez de intelecto, pero nunca la unción. Que las comodidades y todos los bienes hoy me puedan faltar, pero no tu presencia, pero no tu presencia. Sin ella no puedo vivir, sin ella no puedo vivir, sin ella no puedo vivir, no. Que me falte todo, pero no tu presencia. Sin ella no puedo vivir, sin ella no puedo vivir. Que me falte todo, pero no tu presencia. Aleluya, muchas cosas son importantes, pero Él es indispensable. La unción del Espíritu Santo no puede faltar. Aleluya.
Cuando uno recibe a Jesús en el alma y lo puede sentir, queda maravillado, que por nada del mundo lo quiere cambiar. Cuando tiene problemas y siente que no puede y se siente morir, clama a Cristo enseguida. Él siempre está presente y nos puede ayudar. Por eso las ofertas que este mundo me haga me tienen sin cuidado. Él es irreemplazable, en mí todo lo llena, no lo puedo cambiar. Y no lo quiero cambiar. Que me falte alimento, me falte vestido, pero no tu presencia. Que me falten palabras, escasez de intelecto, pero nunca la unción. Que las comodidades y todos los bienes hoy me puedan faltar, pero no tu presencia, pero no tu presencia. Sin ella no puedo vivir, sin ella no puedo vivir, sin ella no puedo vivir. No, que me falte todo, pero no tu presencia. Sin ella no puedo vivir, sin ella no puedo vivir. Que me falte todo, pero no tu presencia. Esta es la iglesia que marcha victoriosa, con paso firme a la patria celestial. El enemigo ha querido detenerla, mas en el nombre de Jesús vencido está. Cuando Jesús comisionaba a Pedro, él le dijo con autoridad: contra esta iglesia las puertas del infierno jamás y nunca prevalecerán. Y esta iglesia seguirá triunfante, pues mi Jesús la llenó con su poder. Le dio su nombre, que es sobre todo nombre, por eso nadie la podrá detener. Y esta iglesia seguirá triunfante. Iglesia han querido destruirla, duras batallas ha tenido que enfrentar, y en todas ellas ha izado la bandera de la justicia, la victoria y la verdad. Es que Jesús, el dueño de esta iglesia, Él es la roca donde fundada está. Somos sus hijos, somos sus ovejas, y de su mano no las arrebatarán. Y esta iglesia seguirá triunfante, pues mi Jesús la llenó con su poder. Le dio su nombre, que es sobre todo nombre, por eso nadie la podrá detener. Y esta iglesia seguirá triunfante, pues mi Jesús la llenó con su poder. Le dio su nombre, que es sobre todo nombre, por eso nadie la podrá detener.
Aleluya. Vamos a estar en pie, hermano, vamos a alabar el nombre del Señor Jesús, a cantarle a Él. Voy a pedirle el favor al pastor Kevin que pase y se una al grupo de alabanza y nos dirija en los coros. Kevin, venga pues, hijo, venga. Pase pues, papi, pase pues. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Contento de estar en esta mañana con ustedes, alabando y glorificando el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir exaltando ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. ¿Cuántos vinieron a exaltar el nombre de Jesús? Levante las manos. Comiencen a aplaudir sus palmas. Y vamos a adorar ese nombre que es Jesús de Nazaret. Amén. Adoremos al Rey.
vamos a romper, 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 vamos a romper. Libérate, celebra victoria, son las cadenas rotas, oh, ven y deleítate en Dios. Prorrumpe jubilosas alabanzas al Señor, oh, ven, libérate, celebra victoria, son las cadenas rotas, oh, ven y deleítate en Dios. Prorrumpe jubilosas alabanzas al Señor. Vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús. Vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús. Vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús. Vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús. Ven, libérate, celebra victoria, son las cadenas rotas, oh, ven y deleítate en Dios. Prorrumpe jubilosas alabanzas al Señor, oh, ven, libérate, celebra victoria, son las cadenas rotas, oh, ven y deleítate en Dios. Prorrumpe jubilosas alabanzas al Señor. El león de Judá ha venido para vencer. Y el león de Judá ha venido para vencer. El león de Judá ha venido para vencer. El león de Judá ha venido para vencer. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Él me salvó
Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. No tenemos retorno aquí en la plataforma. No tenemos retorno aquí en la plataforma. Demos alabanzas al Señor. Sí, 1, 2, 3. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea hablándonos en esta mañana, amén. ¿Cuántos estamos sedientos de oír la voz del Señor? Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor que use de una manera muy especial a nuestro supervisor, el hermano William Ciro, y que la palabra del Señor llegue a cada uno de nosotros, corra y sea glorificada. Soberano y eterno Dios, en esta hora estamos delante de ti, amado Dios. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú hablando a nuestra vida, amado Jesús. Usa de una manera muy especial, como siempre lo hace, Señor, a nuestro hermano William. Oh Dios, que tu palabra en esta hora llegue a nuestros corazones, Señor Jesús, y haga la obra para la cual tú la has traído, Señor Jesús. En el nombre tuyo, Jesús, que esta palabra cumpla su propósito en nuestros corazones y en nuestras vidas. Aleluya. Amén. Dios les bendiga. Cordial saludo para todos esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo número 16, verso 11 hasta el verso número 13. Bueno, entre tanto que ubican allí el texto bíblico, quiero presentar mi saludo esta mañana al hermano Angelmiro Camacho, miembro del Honorable Consistorio de Ancianos, director general de la Fundación Educación Cristiana Pentecostal, a su esposa, la hermana Seleni, Dios le bendiga. De igual manera al misionero, el hermano William Díaz, a su esposa, la hermana Mónica, a sus hijos Juan Esteban, y de igual manera a Giselle Sofía, a los misioneros y pastores presentes, al hermano Carlos Pérez, pastor misionero en Curazao. Saludo a su esposa, la hermana Marianet, a la señora madre de nuestro hermano Carlos. También saludamos a su hijo Esteban, al misionero en Bonaire, hermano Nesilber Echeverri, Dios le bendiga, a su hijo Juan David, a los pastores aquí presentes, el hermano Julio, el hermano Kevin, Dios les bendiga, a nuestro hermano Akerles, un saludo para él, para su esposa, la hermana Alba, para todo el Ministerio de Alabanza, para el coro nacional, para el coro de niños, para todos los amigos y simpatizantes que están aquí y para todos los hermanos, incluyendo a los que nos escuchan allí a través de Facebook o a través de las redes sociales, para quienes también se está transmitiendo. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 11 al 13, ahí está proyectado en las pantallas. Dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo. Repita conmigo esa palabra: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y, dígalo fuerte, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá.
Gloria al Señor. Levante su mano derecha, por favor. Señor Jesús, hemos leído tu palabra. Te damos gracias por estar participando, Señor, de esta 11ª convención. La dificultad para muchos era llegar, pero aquí están, Señor. Y nuestro deseo es seguirte bendiciendo y glorificando, Señor. Hemos estado escuchando la palabra. Tú has iniciado, Señor, una obra maravillosa durante estos días. Te pido, Dios, que me ayudes. Dame la gracia, la unción, la sabiduría y el respaldo para predicar esta palabra, y unge la mente, los oídos y el corazón de todos los que esta mañana están aquí presentes, para que puedan oír la palabra, entender la palabra, recibir la palabra y retener la palabra en el nombre de Jesús. No se siente todavía, descargue un momentico su Biblia, coloque su Biblia un momentico allí en su silla. No sé cuántos han venido esta mañana a buscar y a ser llenos de la presencia del Señor. Bueno, quiero hoy predicar sobre el lema: una unción que permanece. Amén. Una unción que permanece. Una unción kutá, permanecer. Quiero entonces, con la ayuda del Señor, hablar acerca de ese tema. ¿Cuántos han venido a buscar una unción fresca del Espíritu Santo de Dios? Levante su mano derecha un momento, por favor. Recuerde que la Biblia menciona: hay una familia donde hay una gran necesidad, una casa donde hay unas carencias, unos faltantes, el esposo ya no está, hay deudas, hay tensión, hay angustia. Y el profeta dice: ve y consigue muchas vasijas, no pocas, muchas vasijas. Porque Dios se va a glorificar, el aceite va a fluir y Dios va a proveer. Bueno, esta mañana posiblemente hay hermanos aquí, hermanas, familias, hogares y casas donde haya necesidad, donde algo falta. Y esta mañana el Señor está necesitando muchas vasijas, no pocas, que se coloquen en la dirección donde el aceite va a fluir, donde Dios se va a glorificar y donde Dios va a suplir para usted, para su casa, para su familia, donde Él va a hacer el milagro. ¿Alguien necesita? ¿Alguien necesita esa unción? ¿Alguien necesita ese toque de Dios? Bueno, levante su mano derecha y dígale: Señor, aquí están las vasijas. Aquí me coloco esta mañana como vasija. Aleluya. Qué bueno escuchar a alguien diciéndoselo al Señor. Qué bueno que una boca se abra esta mañana y le diga: Señor, aquí está mi vida como vasija. Yo necesito la unción. Es el lema, Señor, que se ha escogido para esta convención. Es el lema, Señor, que se ha escogido para este encuentro. Aquí estamos, oh Dios. Permite, Dios amado, que mi vida esta mañana sea una vasija donde tú puedas derramar del aceite y derramar de la unción en el nombre del Señor. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. Reitero, para mí es un privilegio estar aquí. Agradezco mucho al misionero que nos haya extendido esta invitación para estar predicando la palabra del Señor. Amén. ¿Cuál es el lema? Amén. Bueno, de eso trataremos entonces de hablar en el nombre del Señor Jesús. Como todo el lema va relacionado, hermanos, a esa obra, a ese mover y a ese fluir del Espíritu Santo de Dios, empecemos diciendo que el Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo, fluyendo en salvación, bendición y poder. Cuando hablamos del Espíritu Santo, no estamos hablando de una persona aparte de Dios, no estamos hablando de una tercera persona. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios mismo. Dios es Espíritu y Dios es Santo. Él es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios mismo fluyendo en salvación, en bendición y en poder. Y el Espíritu Santo está aquí esta mañana. ¿Cuántos han estado sintiendo el Espíritu de Dios aquí? Aleluya. A su nombre sea la gloria. En la Biblia hay muchas figuras retóricas. Una de ellas es el símbolo. El símbolo es una figura retórica a través de la cual se toma
o se representa una verdad intangible o una realidad espiritual y se expresa o se representa a través de un concepto tangible, y hay alguna relación o semejanza entre ambos. Por ejemplo, un pañuelo blanco se utiliza y es símbolo ¿de qué? De paz. Entonces, la realidad intangible es la paz, el símbolo tangible es el pañuelo blanco. Y eso tiene una razón. En la antigüedad, cuando habían guerras y se enfrentaban ejércitos, cuando uno de los ejércitos venía y levantaba una bandera blanca, estaba diciendo con esto que venían en son de paz, o que se estaban rindiendo, o que había un alto al fuego, un cese al fuego, que había una tregua, por lo tanto estaban pidiendo paz. Y cada que levantaban y alzaban una bandera blanca, se estaba pidiendo paz. Así que en nuestros días se toma un pañuelo blanco y viene a ser símbolo, ese pañuelo blanco viene a ser símbolo de una verdad intangible como es la paz. En la Biblia se mencionan varios símbolos para expresar o representar el Espíritu Santo. Ayúdenme entonces en esta introducción a recordarme algunos símbolos que representan o expresan el Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Algunos de ellos. El aceite, el fuego, el agua, la paloma, el vino. ¿Cuál más? El viento. ¿Cierto? Entonces tenemos el fuego, el agua, la paloma, el vino, el viento, el aceite. Por ejemplo, ¿por qué viene a ser un símbolo? Porque recuerde que se expresa a través de algo tangible una verdad espiritual y con ella hay una semejanza o relación. Entonces el fuego ilumina, el fuego purifica. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ilumina y el Espíritu Santo purifica. Cuando hablamos del agua, el agua calma la sed o sacia la sed. El Espíritu Santo sacia la necesidad y la sed interior del alma. El vino alegra. El Espíritu Santo produce gozo. Amén. El Espíritu Santo produce gozo. Por eso nuestros cultos, hermanos, cuando está el mover del Espíritu Santo, en nuestros cultos hay gozo. Amén, que va más allá de la alegría. El vino produce una alegría pasajera o momentánea en ese estado que las personas viven, pero el Espíritu Santo produce gozo, amén, que es un estado interior duradero. ¿Cuántos sienten esta mañana aquí el gozo del Espíritu Santo de Dios? Si alguien siente el gozo del Espíritu, dele fuerte ese aplauso a Jesús. Aleluya. Bueno, el viento en hebreo ruach, en griego neuma, significa soplo, ánimo, aliento, espíritu que da vida. Y precisamente es a través del viento, el oxígeno que llevamos, hermanos, el aire a nuestros pulmones y se sostiene la vida. Si no, entonces terminaríamos ahogándonos, asfixiándonos y nos moriríamos. Pero Él produce y sostiene la vida, porque hay una relación y es como símbolo, porque el Espíritu Santo, hermanos, produce vida. Dice que el Señor sopló en el hombre ese hálito, ese espíritu, ese viento, ese soplo, y fue el hombre un ser viviente. Y si esta mañana aquí tenemos la vida de Dios, es porque Él ha soplado sobre nosotros y sigue con nosotros y nos sostiene la vida. Aleluya, alguien debe adorar a Jesús, alguien debe adorar a Jesús, alguien debe glorificar el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, Él está aquí, aquí está el Espíritu de vida que imparte vida. Aleluya, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Uno de los símbolos, el aceite. Bueno, bíblicamente miramos las costumbres hebreas y nos damos cuenta que el aceite era utilizado
para diferentes cosas. Número 1, era utilizado como combustible el aceite. Número 2, era usado como bálsamo. Número 3, el aceite era usado como medicina. Número 4, el aceite era usado como ungüento. Y número 5, el aceite era a través del cual se fabricaba el ungüento superior o la santa unción. El Señor había establecido entonces que había un aceite que se iba a tomar, que se iba a mezclar y que iba a servir como el aceite de la santa unción, que no se podía imitar, que iba a ser exclusivo para momentos determinados, para ocasiones especiales. El ingrediente principal del aceite de la santa unción era el aceite de oliva. Se tomaban las olivas, se machacaban, se extraía el aceite, se mezclaban con mirra, canela, especias aromáticas, se fabricaba el aceite de la santa unción, se depositaba en un cuerno de carnero y ahí entonces se mantenía hasta el momento en que el Señor lo indicaba, y con él, con el aceite de la santa unción, se ungían los utensilios y todo lo que pertenecía al inmobiliario del tabernáculo. Y cuando ese cuerno de carnero era derramado y lo que contenía dentro el aceite de la santa unción tocaba y frotaba uno de estos utensilios, de manera inmediata quedaba apartado, separado, santificado para un uso exclusivo. Por ejemplo, un vaso que podía servir para depositar en él agua, vino o leche. Una vez que ese vaso era ungido, sobre él se derramaba el aceite de la santa unción, ese vaso quedaba santificado, quedaba puesto aparte, ya no para un uso común, ya no podían depositar en él agua, vino o leche. Ahora ese vaso iba a ser exclusivo del inmobiliario del tabernáculo e iba a ser dedicado para un uso sagrado, iba a prestar un servicio sagrado. Se ungían también a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Había una ceremonia especial donde entonces se tomaba el cuerno de carnero donde estaba el aceite de la santa unción, era derramado desde arriba sobre la cabeza, bajaba por el rostro, la barba, las túnicas y bajaba hasta el borde de las vestiduras, y de esta manera entonces la persona que había sido impregnada, ungida con el aceite de la santa unción, quedaba facultada de parte del Señor para un ministerio y un servicio especial, y con la unción estaba recibiendo autoridad y facultad de parte del Señor. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Fue precisamente lo que estaba haciendo el sacerdote Samuel. Cuando vino David, él tomó ese cuerno y lo vació sobre David, y con él lo ungió en presencia de sus hermanos. Y la Biblia declara en esa relación que hay en un símbolo que fue derramado el aceite de la santa unción, y desde ese momento, desde ese instante, desde ese día, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Es decir que ese aceite de la santa unción, hermanos, estaba representando de alguna manera implícita en ella la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, la unción de Dios sobre la vida de alguien, que lo mudaba, lo cambiaba, lo transformaba. Alguien simplemente cotidiano, básico, sencillo, pero que ahora había sido ungido, recibía de parte del Señor un toque maravilloso que lo facultaba para una labor especial que Dios iba a hacer a través de él. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Y entonces, ¿qué sucedía de ahí en adelante? Una persona básica, sencilla, normal, después de que había sido ungida, impregnada con el aceite de la santa unción, y que el Espíritu de Dios venía sobre él, entonces el Señor se encargaba de facultarlo, capacitarlo, guiarlo, dirigirlo, porque eso leemos ya en el Nuevo Testamento. Es la unción que permanece, la que guía toda verdad, es la unción la que nos enseña, es la unción la que nos dirige, es la unción la que capacita, la que dota, es la unción la que da poder y autoridad de parte de Dios para realizar las cosas. Por eso ese jovencito, después de que ha sido ungido, dice la Biblia que el rey Saúl venía un espíritu malo y lo atormentaba. Y venía un espíritu malo sobre él y desesperaba su vida.
Y entonces trajeron a ese jovencito llamado David. Y David llegó y tocó el arpa. Y cuando David tocaba el arpa, la Biblia dice que el espíritu malo se ahuyentaba y salía, y había tranquilidad para la vida de Saúl. No era tanto el arpa ni la habilidad de sus dedos para tocarla, era la unción que había en él, era esa presencia de Dios, era el Espíritu Santo de Dios en él, lo que hacía que el espíritu tuviera que huir y salir. Anoche nuestro hermano Ángel Miro le estaba preguntando precisamente aquí durante el mensaje al hermano Akerles Ascanio, le decía, bueno, ¿dónde tiene usted esa habilidad para el canto y esa manera para ministrar? No lo aprendió en la academia, no fue en un conservatorio, no fue simplemente algo allá secular o humano, sino que por la gracia de Dios, la unción de Dios está sobre él, y cuando él se para a cantar va mucho más allá de la música y de su voz, y es la unción de Dios la que toca la vida de las personas y hay bendición. Es la unción la que hace la diferencia, es la unción, hermano, la que produce el cambio en la vida de los oyentes. ¿Cuántos quieren esa unción? ¿Cuántos necesitan esa unción? ¿Cuántos tienen la unción de Dios? ¿Y cuántos quieren que esa unción permanezca sobre nuestra vida? Alguien adórelo en el nombre de Jesús. Alguien que de verdad lo añore, lo anhele, lo necesite, lo desee. Es la unción. Es esa unción. La unción le he llamado yo el toque secreto de Dios en la vida de alguien. Y alguien dice, pero ¿cómo? Si es básico, si es normal, no tiene algo diferente. Y entonces, ¿por qué se producen los efectos? Es la unción, el toque secreto de Dios en la vida de alguien lo que marca esa diferencia. ¿Por qué nuestros cultos son distintos, hermanos? Porque esto no es simplemente algo secular, no es algo psicológico o sociológico. Es que en nuestros cultos está el mover de la unción del Espíritu Santo de Dios, y Él le da el toque a nuestras reuniones y hace que esta convención sea diferente, que Él esté, que esté su presencia y su Espíritu. Levante un momento su mano derecha, tómese un minuto y adore al Señor y dígale, oh Dios, es la unción que necesitamos, es esa unción que permanece, es lo que hemos venido a buscar. Dios puso en el corazón de alguien, este debe ser el lema y el eslogan. A nivel nacional el consistorio tomó la palabra permanece, permanece en la verdad, en el amor, en el servicio, en la santidad, en la unidad, permanece en Jesús, pero también permanece en la unción. Hay una unción que permanece. Aleluya. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. El aceite tiene algo particular. Cuando usted derrama o echa aceite sobre agua, el aceite no se hunde, el aceite no se va al fondo. El aceite sale a la superficie y ahí permanece. Y muchos de los que estamos aquí esta mañana, en ocasiones hemos vivido situaciones que han tratado de alarnos al fondo. Y hemos vivido circunstancias y situaciones en momentos donde el enemigo ha querido hundirnos. Aquí esta mañana hay hermanos, hermanas y tal vez personas que nos escuchan a través de las redes sociales hoy, que han sentido o se han sentido con el agua hasta el cuello, que creen que ya no hay salida, que no hay oportunidad, que se van a ahogar, que se van a hundir, que van a tocar fondo. Hermanos, pero cuando hemos estado en momentos como esos, siempre hemos sentido que la unción de Dios nos ha sacado a la superficie. Hemos sentido, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios, cuando todo estaba en nuestra contra, Él nos ayudó, y en vez de terminar hundidos, esta mañana estamos aquí de pie. Él nos ha sacado a la superficie en la unción. No fue tu habilidad, es la unción de Dios. Aleluya.
Porque no siempre todo ha sido gloria, no todo ha sido la montaña, no todo ha sido la cúspide. También hemos vivido momentos de desiertos y momentos complicados, momentos difíciles. Hemos tenido momentos de altibajos emocionales, altibajos espirituales. Tal vez nos hemos equivocado y hemos cometido errores, y el enemigo pensó que iba a poder terminar con nuestra vida, pero ahí estuvo siempre el Espíritu Santo de Dios. Estuvo la unción que permanece y nos sacó adelante y nos sacó a la superficie, y hoy estamos aquí adorando y glorificando su nombre. Alguien le puede adorar a Él, alguien puede bendecir el nombre del Señor. Por favor, abra su boca y exalte el nombre de Jesús. Esta es nuestra convención, nuestro culto, nuestra oportunidad, y aquí está Dios, el Espíritu Santo de Dios, fluyendo en salvación, bendición y poder para alguien que haya venido a buscarlo. Aleluya. A su nombre sea la gloria. La Biblia entonces menciona y dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Entonces las prudentes tomaron consigo lámparas y tomaron consigo aceite, porque el aceite era el combustible de las lámparas. Pero 5 insensatas tomaron lámparas, pero no tomaron consigo aceite. El esposo tardó en venir y las 10 cabecearon y se durmieron. Y entonces por allá a medianoche se escuchó una voz que dijo: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y cuando despertaron, las insensatas se dieron cuenta que tenían lámparas pero no aceite, y fueron a buscar las prudentes para decirle: necesitamos que nos den aceite. Pero ellas dijeron: no, porque si les damos a ustedes también se nos agota, mejor vayan donde venden y tomen aceite para sus lámparas. ¿En qué consistió la insensatez? En que tomaron lámparas pero no tomaron consigo el aceite, porque el aceite es el combustible que hace que las lámparas puedan permanecer encendidas. Tal vez a alguien durante el recorrido de su vida cristiana, por el corre-corre de la rutina y de la vida diaria, ese aceite de la unción de Dios en su vida ha venido escaseando. Y uno de los indicadores cuando el aceite empezaba a escasear era que ese pábilo o mecha, que era la que mantenía encendida la llama, entonces empezaba a humear, significaba que el combustible estaba escaseando. Y era necesario rápidamente volver a vaciar aceite sobre la vasija para que la lámpara mantuviera encendida. Gracias a Dios que esta mañana aquí y durante esta convención, desde el día de anoche, hermanos, hemos empezado a escuchar la palabra. Así que la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos una lámpara y una lumbrera que ilumina nuestro paso, y es la palabra del Señor. Pero además de tener palabra esta mañana aquí, también tenemos el aceite, el combustible, tenemos la presencia de Dios y la unción del Espíritu Santo de Dios. Imposible terminar una convención alguien diciendo: terminé escaso de combustible, terminé escaso de unción de Dios. Hermanos, cuando tenemos una oportunidad maravillosa durante estos días aquí de llenarnos, hermanos, yo conozco esa fábrica, conozco esa fuente de la unción donde tú puedes ir y no tienes que comprar, es gratuita. Se necesita es tu disposición. A su nombre la gloria. Así que llegó la carta de invitación a Isaí y a su familia para asistir a una ceremonia donde sería ungido el que iba a ser el nuevo rey de Israel. Ceremonia donde el sacerdote iba a tomar el cuerno de carnero donde estaba depositado el aceite de la santa unción, iba a esperar el guiño que Dios le hiciera señalando quién sería para derramarlo sobre él. De esta manera esa persona iba a quedar señalada y facultada con la autoridad para ser el nuevo rey sobre Israel. Se prepara, va Isaí con sus hijos. Ya Dios le ha dicho al profeta y al sacerdote Samuel que es de la casa de Isaí, de quien se va a proveer, de quien sería el nuevo rey.
Ya el reino de Saúl había sido roto, se había salido de la senda. Por tanto, Dios iba a proveer otro hombre conforme a su corazón. Empieza el desfile, sale el primer hijo de Isaí, Eliab. Cuando el profeta y el sacerdote Samuel lo ve, le ve el porte corpulento. Así que él al ojo dijo: este debe ser el ungido. Y cuando él se va a disponer y está listando el aceite de la santa unción para derramarlo, Dios le dice al profeta y al sacerdote Samuel: ese no es. No te dejes guiar. No mires su apariencia, no mires su parecer, no mires lo grande de su estatura. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está al frente de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Así que nosotros esta mañana aquí desde esta plataforma podemos ver todos los hermanos, y al ojo podemos ver hermanos y hermanas muy elegantes que han venido muy dispuestos, pero alguien ve más allá que nosotros. Jesús esta mañana aquí está mirando el corazón, y Él conoce la actitud y el deseo de cada uno con el cual vino a esta convención, lo que necesita y lo que espera de parte del Señor. Nosotros al ojo nos podemos engañar, pero Dios está mirando los corazones. Y yo creo que alguien ha venido con un corazón dispuesto, necesitado. Yo siento que alguien ha venido sediento, necesitando la unción de Dios para su vida hoy. Pasó Aminadab, pasó Sama, el otro hijo de Isaí. Ese no es. Pasaron los 7 hijos y ya el profeta y sacerdote Samuel está preocupado. Y entonces le pregunta a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él dice: bueno, todavía queda uno, pero es el menor. Él es el que apacienta las ovejas, es el que hace los mandados, es inmaduro, es inexperto. Por eso no lo invitamos para que viniera. Lo dejamos allá cuidando en el lugar y quedó cuidando las ovejas. Y el profeta y sacerdote Samuel dice: de aquí no nos vamos. Y no nos sentaremos a la mesa hasta que Él no venga aquí. Es decir, que de antemano alguien ya lo había descartado. Bueno, hay una ceremonia, van a ungir al que será el nuevo rey sobre Israel, pero David no califica para eso. Es inmaduro, es muy jovencito, es inexperto. Es el mandadero, es el cuidador de ovejas, no tiene el perfil ni el porte, así que ¿para qué llevarlo? Y alguien lo descartó. Pero alguien dice: de aquí no nos vamos, ni nos vamos a sentar a esta mesa hasta que Él no venga, porque Dios ha dicho que es un hijo de esta casa, de tu familia. Viene David, y entonces David es rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Y cuando ingresa, entonces Dios le hace el guiño al profeta y sacerdote Samuel y le dice: levántate y úngelo, porque este es. Aunque al ojo otro no le han visto el porte, ni la capacidad, ni la manera. Es jovencito, es inmaduro, es inexperto. No califica para ese tipo de posiciones, no es la persona más indicada para llegar a hacerlo, pero ante los ojos de Dios es diferente. Porque Dios mira distinto. Y gracias a Dios, porque esta mañana el que unge con el Espíritu Santo es Dios y no el hombre. Si fueran los hombres los que dieran la unción del Espíritu Santo, tal vez alguien diría esta mañana: este sí y este no, este sí y este no, esta sí y este no. Y entonces diríamos: este no califica, no tiene el perfil. Pero el que unge con el Espíritu Santo es Dios mismo. Y esta mañana Él puede decir: este es el que voy a ungir. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Mire, yo le aseguro, hermano, hermana, joven, jovencito, adolescente que estás aquí esta mañana en este lugar, hay alguien que ya te descartó, hay alguien que dijo que tú no calificabas, hay alguien que dijo: ni siquiera para qué lo invitan allá a una convención, él no tiene el porte ni el perfil, no es digno ni siquiera de hacerlo, comete errores, se equivoca, es todavía arrebatado, le falta mucha experiencia, es todavía muy muchacho, es una persona que falla. Y alguien ya señaló y dijo que usted no calificaba, que no lo invitaran aquí a la convención, que no lo invitaran a la ceremonia,
ceremonia porque usted no tenía el perfil para esto, pero esta mañana Dios, que conoce el corazón, ha permitido que usted llegue aquí a esta convención y esté esta mañana con nosotros, porque Dios sabe lo que puede hacer a través de su vida. Ni usted se imagina todo lo que Dios puede hacer a través de ti, pero cuando viene la unción, somos mudados en otro hombre. Dios cambia la situación, cambia los ambientes, cambia los estados, todo cambia cuando el Espíritu Santo llega y toca la vida de alguien. Hoy yo siento la gloria de Dios aquí. Yo siento, hermanos, que aquí está fluyendo el Espíritu Santo de Dios. Es el que escuchamos el día de ayer, es el que hace la obra de principio a fin. Él está aquí. Aleluya, lo está sintiendo. Lo está sintiendo, Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí. Necesitamos vasijas, no pocas, muchas. Necesitamos recipientes donde Dios pueda fluir. Necesitamos gente dispuesta. Aleluya, 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 aleluya. Él es Dios. Es la unción de Dios, es la unción que permanece, es la unción que pudre el yugo. Hermanos, a veces vienen ataduras que tratan de esclavizarnos, a veces vienen cosas que nos subyugan y a veces impiden que usted pueda alabar y pueda adorar. Situaciones que llegan a la vida que hacen que usted venga a un culto y no pueda disfrutar. Pero esta mañana la unción pudre el yugo, se pudre. Aleluya, adórelo, adórelo, adórelo a Él, hermanos. Alguien hoy, el Señor está diciendo: este es. Levántate y úngelo, levántate y úngelo y tócalo, y algo va a suceder y algo va a cambiar. Las cadenas se van a romper, esas bocas se van a abrir, el alma va a palpitar y alguien hoy va a reaccionar a la presencia y a la unción de Dios. Es que la unción es la investidura, es el toque secreto de Dios, es la capacidad del Espíritu, es lo que fluye de parte del Señor. No son tus fuerzas, esto no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, es como la santa unción, es como el ungüento superior que es derramado desde la cabeza, viene desde arriba y es abundante, porque Dios da el Espíritu Santo sin medida. Él no es tacaño esta mañana. Si usted necesita, Él tiene exactamente lo que usted necesita. Él no es escaso. Era derramado allí sobre la cabeza de Aarón, bajaba por su barba, era impregnado por completo su cuerpo, su dorso, su rodilla, sus pies, hasta ahí descendía el aceite. Y entonces ahora había quedado santificado y puesto aparte para un uso especial. Hermanos, esta mañana ya nosotros no estamos para usos comunes. Él nos ha llamado y nos ha tomado del mundo y nos ha puesto aparte en su iglesia y nos ha dado de su Espíritu Santo para un servicio especial. Ahora le pertenecemos a Él. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos, porque ahora somos del Señor. Adore el nombre de Jesús, adórenlo. Yo siento que ya hay quienes están entendiendo, hermanos, este lema a qué nos invita. Este mover y esta obra del Espíritu Santo es una obra de principio a fin. Nos convenció, nos dio el arrepentimiento, nos llevó al bautismo, nos incorporó en la iglesia, pero nos ha hecho templos de su Espíritu Santo. En la antigüedad, hermanos, solamente venía para momentos especiales, pero ahora el Espíritu Santo ha venido a morar de manera permanente en nuestra vida. Por eso hay una unción que permanece. A su nombre sea la gloria. Le diré dos cositas más y termino. El Salmo 23, el salmista que toma esa figura, precisamente hablando de Dios como su pastor, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite. Aparece otra vez la palabra ungir, unción, con aceite. Bueno, era una costumbre en la antigüedad de los pastores que sacaban sus ovejas a pastar. En ocasiones las moscas venían, se paraban sobre la nariz de las ovejas y dejaban allí sus huevos y sus larvas, y esto las infectaba y terminaba lastimándolas, infectándolas y causándoles malestar y daño, a tal punto que se desesperaban las ovejas y terminaban cometiendo locuras. A veces entre ellas mismas empezaban a darse en cabezazos por el dolor fuerte que producían las larvas que habían depositado las moscas. Así que el pastor cargaba en su zurrón o saco pastoril, cargaba el aceite, y entonces con el aceite frotaba la cabeza de la oveja, y entonces al ser impregnada con el aceite, cuando venían las moscas eran repelidas, no podían pararse ahí a depositar sus huevos ni sus larvas, y era una manera de protegerlas y colocarlas a salvo. A veces, hermanos, vemos algunos que el enemigo va ganando ventaja, va depositando sus huevos, sus larvas, y va haciendo que algunos creyentes terminen cometiendo locuras. Y algunos, después de tener tantas cosas en Dios, herencia en el Señor, de tener en Dios una posición especial como hijos, entonces una de sus locuras es creer que se apartan del evangelio y se van lejos de los caminos del Señor, porque el enemigo depositó sus huevos y sus larvas, y algunos terminaron cometiendo locuras. Pero esta mañana Dios sigue teniendo el aceite de la unción para frotar sobre tu vida, para que no cometas locuras, para que no te vayas a hacer cosas que no convienen, para que permanezcas en Dios, porque esta es una unción que permanece. El Salmo 92 verso 10 dice: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Los búfalos, entonces, cuando venían sus enemigos, sus depredadores, para tratar de atacarlos, el búfalo nunca les da la espalda, siempre los enfrenta. El depredador o el enemigo del búfalo, entonces, lo primero que busca es la yugular para atacarlo ahí, porque una vez ahí logre atacarlo, lo desangra y se muere. Pero dice que entonces el búfalo, cuando ve sus enemigos, sus depredadores, en vez de darle la espalda los enfrenta, él se sacude y sacurre entonces su morrillo, su joroba, y de ese morrillo joroba se desprende un aceite, y ese aceite corre a través de sus pelos y hace que cuando vengan los depredadores y se lancen sobre él, sobre su yugular para desangrarlo, resbalen y no lo puedan dañar ni lo puedan atacar. Se convierte en ese aceite que destila por su cuerpo en un mecanismo de defensa para que el enemigo no lo dañe ni lo mate. Bueno, el salmista está diciendo: Dios ha aumentado mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Hermanos, han venido los depredadores, han venido cantidad de cosas, el enemigo, a buscar cómo desangrarte, a tratar de atacar tu vida, de dañarte y lastimarte. Desafortunadamente hay muchos que no están con nosotros y usted los conoce. Algunos participaron, estuvieron aquí, se gozaron en Dios, pero por situaciones de la vida el enemigo vino, se prendió de su yugular, los desangró y hoy los mató espiritualmente y están afuera nuevamente en el mundo haciendo otro tipo de cosas. Pero hoy estamos nosotros aquí, no porque el enemigo no nos haya atacado, cuando ha venido y ha buscado cómo tratar de matarnos espiritualmente. La unción de Dios, hermanos, el aceite fresco ha destilado por nuestra vida y el enemigo ha resbalado y hoy estamos aquí en victoria. Así que esta mañana sacúdete en el nombre del Señor, sacúdase. Si sientes que está entrando en inercia espiritual, te estás quedando quieto. Si sientes que el enemigo está ganando ventaja, alguien vino a esta convención y está herido y lastimado, hay una unción que sana, hay una unción que cura. A su nombre sea la gloria. Así que termino aquí. Bienvenidos, hermanos, esta mañana a esta ceremonia donde Dios seguirá ungiendo y donde Dios va a ungir a alguien con el poder de su Espíritu Santo. Por supuesto que de esta convención no podremos irnos, hermanos, no nos sentaremos a la mesa hasta que uno más no tenga la experiencia y la evidencia de haber sido bautizado con el poder del Espíritu Santo.
y vivir, hermanos, este gozo que produce la unción de Dios cuando toca e impregna la vida de alguien. Estén de pie, por favor. Se lo aseguro, alguien a usted ya lo descalificó. Es más, los comentarios, desconozco si socialmente aquí en Aruba se manejen los mismos términos o no, las mismas circunstancias, pero en Colombia, socialmente, sociológicamente, han llamado a esta generación, la han llamado la generación de cristal. Y han dicho, no, la juventud de hoy en día, esta generación, la generación de cristal, que se rompe fácilmente. Y dicen, ya están pasando a la historia, esos hombres fuertes, aguerridos, están pasando a la historia y estamos en una generación de cristal por la que ya muchos no están dando nada. Por la que muchos lo están mirando con escepticismo, creyendo, y bueno, ¿y qué será del futuro, inclusive de la iglesia? Con esta nueva generación, ¿qué será del futuro de la iglesia? Algunos los han descartado. Y alguien ya ha dicho que no servirán, que no van a poder, que se van a partir, que se van a romper, que son frágiles, que son débiles, que son vulnerables. Pero mire usted, con todo y eso, los que estamos aquí, es esta generación la que muchos creyeron que no servía, la que muchos han descartado y han dicho que será una generación de cristal que se rompe fácilmente, la que hemos atravesado una pandemia con templos cerrados, pero aquí estamos. Cerraron los templos, no nos podíamos congregar durante tiempo, pero aquí estamos. Y esa generación que alguien descartó diciendo que no podían, todavía seguimos aquí de pie. Aquí estamos en el nombre del Señor. Así que alguien ha dicho que para usted no es, y alguien lo señaló y lo descartó, pero el Señor esta mañana dice, este es. Así que yo lo voy a invitar. Yo empecé haciendo una introducción con la situación en la casa de aquella viuda, donde el esposo murió, dejó deudas, los hijos están atemorizados, el ambiente hostil y tenso, hay dificultades, hay amenazas, se van a llevar a sus hijos, buscan al profeta y el hombre de Dios les dice, vayan y busquen vasijas, no pocas, muchas vasijas, porque Dios se va a glorificar, el aceite va a fluir de manera milagrosa, Dios lo va a hacer. ¿Y sabe qué dice el texto? Cuando cesó el aceite, ¿sabe cuándo cesó? Cuando ya no había más vasijas. ¿Sabe cuándo el Señor dejará de manifestarse, hermanos? Cuando el Señor dejará de seguir fluyendo. El día que ya no hayan vasijas, el día que no haya ya nadie dispuesto, ni quiera, indiferente, que esto no le importe, que para él sea lo mismo si siente a Dios o no lo siente, que para él es lo mismo si está ungido o no está ungido. Ese día, hermanos, que no haya en quien depositar aceite, ese día cesará. Pero mientras en esta tierra todavía hayan corazones y gente dispuesta a ponerse como vasija delante del Señor, el aceite seguirá fluyendo y la unción de Dios seguirá emanando. Quiero invitarlos, pues, salgan allá de esas sillas y vengan aquí adelante, por favor. Vengan en el nombre de Jesús. Si usted de los que no viene esta mañana, lo invito, venga. Venga, hermanos, porque este es un momento especial. Bienvenido a la ceremonia. Bienvenido a la ceremonia donde Dios va a ungir a alguien que será un instrumento que Dios va a usar. Vengan en el nombre del Señor. Y eso, y permanezcan aquí de pie. Los primeros que lleguen, háganse bien adelante. Vengan, hermanos, los que están atrás, aquí adelante, vengan, incluyendo los niños, vengan aquí, por favor. Aleluya. Vayan pasando por aquí, ve aquí hay mucho espacio, avancen aquí a este lado, otros allá, por favor. Eso, sigan viniendo, hay espacio aquí todavía en este pasillo. Venga en el nombre de Jesús, venga dispuesto, venga y colóquese en la dirección donde Dios está derramando de su unción. Aleluya, con la necesidad, Señor, hoy sería ungido con aceite fresco. Hoy hay una nueva unción, una unción fresca, un nuevo mover, un nuevo fluir de Dios para su vida. Aleluya. Si quiere avanzamos aquí otro poquito, ahí hay otros hermanos que vienen, incluyendo amigos también. Qué bueno tenerles aquí esta mañana en el nombre de Jesús.
Mire lo maravilloso de esto, el hermano Angelmiro también lo dijo ayer, él es una persona tímida, posiblemente no con facilidad de expresión y de relacionarse, por personalidad, por temperamento, pero que ahora cuando está aquí frente a la iglesia, Dios le da la capacidad y le ha dado la capacidad de poder transmitir la palabra, y Dios lo ha hecho un instrumento a lo largo de todos estos años. Tal vez nunca se imaginó hasta dónde Dios lo podía llevar, pero así durante varias vigencias, miembro del honorable consistorio de ancianos, porque hermanos, esto no es nuestra fuerza, no es tu capacidad, no es que tú seas muy sagaz. Hermanos, esto es colocarse en el lugar donde Dios derrama de la unción, y hoy va a tocar a alguien aquí para un propósito especial. Alguien hoy quedará santificado, hermanos, para un ministerio y un servicio especial. Hablo con todos, jovencitos, niños, servidores, los recién bautizados del día de esta mañana. Bueno, esta misma mañana, hoy que fue sumergido en las aguas allá, hoy que fue sumergido y bautizado en el nombre de Jesús, hoy también puede ser sumergido en el poder del Espíritu Santo de Dios, y la unción de Dios te puede impregnar esta mañana. Levante sus manos, por favor. Aunque alguien te haya descalificado, aunque alguien te haya señalado y haya dicho que tú no puedes, que tú no calificas, jovencito, aunque alguien haya dicho no, todavía es muy joven, es adolescente, es inmaduro, le falta experiencia, le falta recorrido, todavía es muy emocional, no, tal jovencita todavía muy desubicado, muy desubicada. Aunque alguien haya dicho de ti no, le faltó estudio, capacidad, hay alguien aquí que capacita. Hay una unción de Dios que suple lo que tú necesitas. Con esas manos en alto, abre tu boca y dile: Señor, es esa unción la que necesitamos. Aleluya, aleluya. Alguien ha estado tocando fondo. El enemigo ha buscado la manera de hundirlo, de asfixiarlo, de ahogarlo. Ha venido colocando situaciones apremiantes en su vida que han tratado de desubicarlo espiritualmente, a tal punto que alguien ha estado tratando tal vez de cometer locuras. Esta mañana detente, hay una unción de Dios aquí para ti, que te saca a la superficie, que vuelve y te levanta, que vuelve y te restaura, que vuelve y te sana, te ayuda. Gracias a Dios, hermanos, por el ministerio de alabanza, por todos estos hermanos y hermanas que se disponen y ministran, hermanos, y tocan los instrumentos y se convierten en una bendición de Dios para nuestra vida. Pero siempre hay que ir más allá. No solamente es tocar un instrumento, no simplemente es tomar un micrófono, es también permitir que Dios nos toque, que Dios toque nuestra vida, nos unja, para que ahora el instrumento seamos nosotros mismos, más que el piano, más que la guitarra, más que la batería y más que el micrófono. Sea tu vida la que sea el instrumento en las manos del Señor. Gracias a Dios por músicos ungidos por el poder del Espíritu Santo, que cuando tocan, hermanos, lo hacen para Dios y la presencia de Dios fluye. Gracias a Dios, hermanos, por todos aquellos adoradores que cuando lo hacen no como un espectáculo, no es simplemente una presentación. Saben que es el momento de adorar y que la presencia de Dios fluya, sanando y restaurando el corazón de alguien. Empiece a adorarlo esta mañana. Empiece a adorar el nombre del Señor. Empiece a glorificarlo. Dígale: oh Dios, allá en mi casa, en mi familia hay gran necesidad. Tengo necesidad con mis hijos. Señor, hay una situación a veces que angustia, es una situación tensa. Oh Dios amado, pero yo vine a llenarme de la unción. Esa unción que permanece, ese toque del Espíritu Santo de Dios, ese fluir de Dios.
para nuestra vida. Esta es tu mañana, es tu convención, es tu oportunidad. El problema era llegar, pero ya estás aquí. Los hermanos de Curazao se desplazaron y tuvieron que tomar un avión para llegar hasta aquí, pero ya están aquí y Dios lo ha preparado todo. Bienvenido, bienvenido a la ceremonia. Esta mañana el Señor dice: levántate y úngelo. Este es contigo, joven, jovencita, hermano, servidor, es a ti, es contigo esta mañana. Es para ti la unción, es para ti el respaldo de Dios, es para ti el poder. Tú vas a ser mudado y transformado en otro hombre. Aleluya, vamos, adórelo. Abra su boca. Abra su boca esta mañana y hable en otras lenguas por el Espíritu Santo de Dios, según el Espíritu Santo le dé que hable. Déjese tocar esta mañana su corazón, su mente, su boca, su lengua. Conéctela con la unción de Dios. Es abundante, está fluyendo desde tu cabeza. Déjate impregnar, déjala que corra, que fluya. Que toque tu mente, tu corazón, tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad, tu intelecto. Que te toque por completo. Donde hay cambios, transformaciones. Así es, más en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Es para ti. Es para ti, es para ti. Hoy no tenemos el aceite de olivas. Hoy no tenemos aquí para machacar las olivas. Hoy no tenemos a Samuel con el cuerno de carnero. Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos el Espíritu de vida. Así, en el nombre de Jesús. Más. Suéltese en la presencia del Señor. Vasijas, no pocas, muchas vasijas. Más vasijas, porque hay aceite fluyendo, hay unción de Dios emanando, el Espíritu Santo de Dios tocando. Seguimos creyendo que Dios sigue bautizando con el poder de su Espíritu Santo. No ha cesado, no se ha ido. Aleluya, suéltese, sacúdase. El enemigo ha venido, ha tratado de atacarlo, de tomar la yugular, de desangrarlo, de acabar con su vida espiritual, de estancarlo, de detenerlo, de frenarlo, de estorbar el propósito de Dios. Sacúdase esta mañana en el nombre de Jesús, sacúdase. Que fluya el aceite, que fluya la unción, que el enemigo resbale hoy. Cuando iluminas mi senda con tu luz, me llevas de la mano. Una unción fresca, de la mano. Una unción fresca, un fluir de Dios. Dios te va a usar, Dios te va a bendecir. Serás instrumento en las manos del Señor. Aleluya. Que cuando prediques no solamente haya lámpara y palabra, que también haya unción de Dios para ministrar a tantos que lo necesitan. Que algo fluya, que algo fluya, que algo fluya. Ya no es temporal, es permanente. Ahora tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. La unción de Dios permanece. La unción de Dios les enseña. La unción de
muchos tengas tú, haz mi confianza aquí estará. Si las fuerzas me faltaran, fortaleza tú me das. Aunque llueva y haga frío, he de esperar. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, no tardarás. Aunque la visión tardara, siempre en ti he de esperar. Aunque muchos tengan dudas, mi confianza en ti estará. Si las fuerzas me faltaran, fortaleza tú me das. Aunque llueva y haga frío, he de esperar. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, no tardarás. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen más gloria a Dios? Gracias al Señor por su palabra, amén. Aleluya. Levantemos nuestras manos
y démosle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu santa unción. Gracias, Dios, por hablar a nuestras vidas, Señor Jesús. Solo tú eres bueno, solo tú eres excelso, mi Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús. Gracias por la obra que has hecho en la vida de alguien en esta mañana, mi Dios. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas, Señor. Oh Dios, bendícenos a cada momento, Señor Jesús. Que sigamos alabándote, glorificándote, Señor, en tu presencia. Que permanezcamos en tu santa palabra, en tu santa unción. Que toda nuestra vida esté consagrada a ti, Señor Jesús. En el nombre tuyo, Jesús de Nazaret. Aleluya, mi Dios. Amén. Recordándoles, hermanos, nuestro servicio a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche el día de hoy. Amén. Y también nuestro hermano Akerles tiene unas memorias. Se le pueden acercar a él o a su esposa los que estén interesados. Bendiciones para todos. También hay servicio de cafetería. Puede acercarse por allí y degustar todo lo que está en la cafetería. Estoy aquí solo por ti, tu mano siempre me sostiene. En tu verdad puedo vivir, mi alegría de ti viene. No vuelvo atrás, jamás volver, nada en el mundo que me pueda convencer. Escojo en ti permanecer, tú eres mi roca para siempre. Eres fortaleza en el día de la angustia, eres tierra firme cuando el mundo se derrumba, eres quien sustenta toda mi esperanza, eres agua viva en el alma, tú eres Dios eterno, el que nunca cambia, tú lo llenas todo con tu gloria santa, eres invencible en todas tus batallas, la palabra viva que me quebranta. Estoy aquí solo por ti, tu mano siempre me sostiene. En tu verdad puedo vivir, mi alegría de ti viene. No vuelvo atrás, jamás volver, nada en el mundo que me pueda convencer. Escojo en mí permanecer, tú eres mi roca para siempre. Eres fortaleza en el día de la angustia, eres tierra firme cuando el mundo se derrumba, eres quien sustenta toda mi esperanza.
Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas. Bueno, qué bendición. Hemos terminado nuestro segundo servicio de esta gran convención. Al fondo escuchamos todavía algunas alabanzas que suenan para alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Pero aquí estamos con nuestro hermano Miguel, un hermano que Dios ha usado de gran manera aquí en la iglesia en Aruba. Y queremos, hermano, que nos cuente cuál ha sido su experiencia en la convención, que tiene como lema una unción que permanece. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por esta bonita oportunidad que Dios nos ha regalado de estar aquí en Aruba, en esta convención, y ha sido una experiencia maravillosa. Yo creo que este tipo de fiestas que nosotros los pentecostales celebramos es una oportunidad para renovarnos, para cambiar en el espíritu, para sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo creo que cada día que nosotros venimos a esta convención nos renovamos y crecemos cada día más en el espíritu, hermana. Así es, hermano Miguel. Hemos sentido la presencia de Dios porque Dios está con nosotros en medio de su pueblo, como dice la canción que está sonando ahora mismo. Nosotros damos gracias a Dios por las obras que ha hecho en nuestras vidas. El Espíritu Santo está haciendo una obra en la vida del ser humano que abre su corazón para Él, ¿verdad, hermano Miguel? Qué bueno hacerle una invitación a aquellos que nos están viendo a que vengan y abran su corazón para Dios. Lo que le puedo decir, hermanos y amigos que nos están escuchando a través de las redes, es que esta es una fiesta maravillosa en la cual ustedes no se pueden perder. Tú sientes la presencia de Dios, sientes el Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos de gozarnos y acercarnos más a Dios porque los días están malos. Yo invito a cada uno de ustedes, hermanos, que se acerquen, que vengan, que llenen este lugar, pero sobre todo que salgan llenos de la presencia de Dios. Bueno, gracias, hermano Miguel, gracias por acompañarnos. Tenemos más entrevistas, no se muevan, que en breve vamos a tener a nuestro hermano también Hart con nosotros. Que el Señor Jesús les bendiga, hermano Miguel, muchas gracias. Voy a dejarles también en compañía de mi compañera entonces, la hermana Maura, para seguir con esta presentación. Amén, hermana. Dios los bendiga. Deus bendicionar vosso turma humana, me está convidando vosso na turma em nome de Jesus. Nós estamos de 2 dias de nos convenção, de nos gran convenção, e nós estamos muito contentos. Amém, Roman Hart. Passou etato bendição, me quer convidar vosso, então me quer estender saludo e também me quer visa vosso que vosso está bom venir para vir na casa do Senhor e diana aqui. Mener Hart, por apresentar su mês, Roman. Sim, aqui na Igreja Pentecostal Unida de Aruba. Algo tremendo pasando, que está Jesumbia con convicción y una celebración para la iglesia y para el pueblo de Aruba. Bien conocer la palabra de Dios, nos está así oportunidad aquí para bien presenciar. Tremendo pastor de Caribe, de Colombia, aquí en la iglesia, tremendo pastor nos tiene aquí en la iglesia, pastor William Díaz. Y aquí tengo una invitación que basta para Aruba, para Bing, y nos tiene a ver 4, 7 horas, mañana tiene 10 horas, y 3 horas, y 6 horas. No perder, son puta sa, ta quinta Dios, llega aquí nan, vos lo hay a presencia de Dios, Espíritu Santo va a manifestar. Na hora aquí nan, y palabra nan, alabanza, algo inolvidable. Si no está ahora vos, bien aquí na Cerro Blanco, dentro para atrás de McDonald's, Pentecostal Unida de Aruba. Tremendo. Danke. Mi irmão Hart também me quer apontar, mi irmão, me saco meneta rubiano. Menero, explica-nos tique de como romana chega na caminho do Senhor, com quanto anos tem bautizar, com todo o processo abai. Well, é algo inolvidável e está uma bendição de Deus para você que não tem chamado de Deus, de amigo de mim, sua esposa e a 8 viajes. E hora que a chamada chega, não te avisa, não te palavra. Bota vai seguro, cá no caminho de Deus. Espírito Santo te recebe
ora que escolas bem adem. E 2 anos batizar essa função e está ensinando mais de palavra de Deus cada dia. Não, é algo para e 2 de Aruba. Você chega para você mesmo expressar isso aqui. É uma alegria completamente. Você sente paz, tranquilidade e uma felicidade para a vida inteira. É um gostado de bem desfrutar conosco. Jesus já convicção aqui e te hobby mais vai. Danke. Amén, mi hermana, mi oyente na que talvez está atendendo nos quer fazer invitação e cora sempre com nos Deus está bom Deus. Hopidão que minha irmã Hart para contestar para por acompanhar-nos ao ainda. Nos aguarda você de live na para 4 da tarde. Deus bendiga a você. Amém. Deus bendiga. Danke. Ai,